que por la palabra del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Hemos escuchado dos lecturas, un salmo. La primera lectura es muy significativa y marca la historia sagrada narrada en el Antiguo Testamento. Recordemos que la Biblia está dividida en dos grandes partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 46 libros y el Nuevo Testamento 27, lo que significa que la Biblia contiene 73 libros. La Biblia que conocemos. Recordemos que después que Jesús murió, la iglesia asumió la tarea de recoger los distintos libros escritos y detalló cuáles eran realmente inspirados y cuáles eran no inspirados, lo que llaman los libros apócrifos. Apócrifo quiere decir oscuro, que no son de dudosa procedencia. Entonces, los libros que la iglesia reconoció como inspirados son 73 libros. Luego eso fue aprobado definitivamente en el Concilio de Trento, que fue en el año 1536. Luego, más tarde, hubo algunos de la iglesia protestante que entonces hicieron otra división y sacaron 7 libros de la Biblia. 7 libros que son llamados deuterocanónicos. Entonces, por eso la Biblia de los protestantes tiene 66 libros. La Biblia de los judíos solamente tiene 39 libros, porque ellos solamente reconocen los 39 libros del Antiguo Testamento. Saben que ellos no reconocen a Jesús como Dios, sino que para ellos es un personaje histórico más. Bueno, entonces, el texto de la primera lectura narra la historia en la que Ciro, que era el rey de Persia, había dado libertad al pueblo judío para que saliera de estar como esclavo allá y fueran a restaurar su tierra, a un reinicio en su pueblo. Y nombraron 2 personas, Esdras y Nehemías. Uno que era sacerdote, Esdras, y Nehemías, que representaba la parte política. Y ellos encabezaron la reconstrucción del pueblo. Pero fíjense, al momento de iniciar la reconstrucción del pueblo, lo primero que hicieron fue reservar un lugar para Dios, lo que llamamos el Arca de la Alianza. Y además, ellos, es lo que hoy reconocemos como la Capilla del Santísimo. La Capilla del Santísimo viene de ahí. Antes eran un pueblo nómade y por ahí andaban, lo tenían en una tienda de campaña y se trasladaban de un lugar a otro, específicamente cuando venían por el desierto. Y en este caso, cuando volvieron a su pueblo, a la tierra de Canaán, lo llevaron consigo y leyeron la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da vida, pero también la palabra de Dios tiene un poder sanador. Y si escuchamos con atención el evangelio que hemos proclamado en el día de hoy, así nos damos cuenta. Y este texto del evangelio, tomado del evangelista San Marcos, y es importante saber que el evangelista Marcos no fue discípulo de Jesús, sino que fue secretario del primer papa que hubo en la iglesia, Pedro. Marcos fue secretario de Pedro, primer papa, y como secretario naturalmente escribió ya lo que le había narrado, le había contado el papa Pedro, el primer papa de la iglesia. Y el evangelista San Marcos fue de los 4 evangelistas el primero que escribió, fue el primero que escribió. Y este evangelista tiene muchas características, de las cuales vamos a destacar algunos en la explicación de este texto que hemos escuchado. Entonces, en el texto de hoy, que es la historia de la sanación del ciego Bartimeo, Marcos, el evangelista San Marcos, sintetiza de manera extraordinaria el itinerario de un verdadero discípulo de Jesús. Ese itinerario que se expresa en la curación del ciego Bartimeo. Bartimeo, que estaba sentado en las afueras de Jericó. Y el evangelista dibuja de una manera tan humana y a la vez nos presenta una persona tan cautivadora en Jesús, que cuando uno escucha este texto, simplemente se atreve a decir, como dijo el centurión, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Si uno escucha con atención este texto, esa es la expresión que sale.
El evangelista San Marcos nos cuenta 18 milagros realizados por Jesús. Y de los 18 milagros, la curación del ciego Bartimeo es el milagro principal, el que más se destaca, es como el corazón de este texto del evangelio. Y fíjense que de acuerdo a la costumbre, el evangelista narra el evangelio en presente. Y de acuerdo a esto, ¿qué es lo que busca el evangelista? Hacernos notar a nosotros que no se trata de una historia del pasado, sino de un hecho del presente, donde cada uno de nosotros somos parte del escenario. De ahí entonces que en esta historia que hemos escuchado, cada uno de nosotros juega un papel, cada uno de nosotros está presente. Esta situación, esta sanación está enmarcada. Jesús hizo 3 viajes. Fue subiendo de Galilea hasta Jerusalén y realizó 3 viajes. Y la curación del ciego Bartimeo está enmarcada en el tercer y último viaje que hizo Jesús. Y cuando Jesús hizo este viaje, iba al acontecimiento más grande que ha pasado en la historia, a vivir el misterio pascual. Y el misterio pascual es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ese es el acontecimiento más grande que se ha dado a lo largo de todos los siglos de la historia humana. Y el evangelista San Marcos narra este evangelio, nos cuenta que este evangelio ocurrió precisamente en este momento. Me detengo en el versículo 32, Marcos capítulo 10, versículo 32. Dice que Jesús estaba de viaje, estaba en víspera de este gran acontecimiento. Y Jesús, para ir a Jerusalén, tomó el camino más largo. Había un camino más fácil de llegar a Jerusalén. Sin embargo, él tomó el camino más largo. Y algo interesante, que el evangelista, además de que narra el evangelio en tiempo presente, él siempre presenta a Jesús que anda rápido. Y por eso 42 veces utiliza el adverbio inmediatamente, para hacerle entender que Jesús anda deprisa, que anda rápido. Y en este sentido, no se entiende, a primera vista no se entiende el por qué Jesús tomó el camino más largo. Si nos detenemos en este texto, vamos a ver que Jesús entró a Jericó, salió de Jericó, y a la salida de Jericó, entonces aconteció algo. Jesús fue a Jericó por el ciego Bartimeo. Y dice la palabra que él iba acompañado de su discípulo y de una gran muchedumbre. Hay 2 maneras de seguir a Jesús: como discípulo o como uno de la muchedumbre, como uno de los que participa en la misa de velorio, uno que participa en la misa de patronales, uno que participa así esporádicamente en la iglesia. Un verdadero discípulo es el que participa de la iglesia, participa de la comunidad, participa de los sacramentos. La diferencia entre ambos grupos la vamos a encontrar en este texto. Cuando uno del gentío se convierte en discípulo. Por lo tanto, si alguien quiere conocer la manera de pasar a ser discípulo de Jesús, ojalá se detenga y lea y medite el texto de la historia de Bartimeo, que está en el capítulo 10 del Evangelio según San Marcos. Dice la palabra el hijo de Timeo. En la cultura judía, una persona, este hombre se llama Bartimeo, que quiere decir el hijo de Timeo. De Bartimeo era el hijo de Timeo. Timeo era una persona conocida, porque según algunas investigaciones, era un hombre que tenía cierta posesión económica. Sin embargo, la mentalidad de ese entonces se entendía que Bartimeo era un hombre que estaba azarado. ¿Por qué? Porque le nació un hijo ciego, Bartimeo. Y en ese entonces, cuando una persona nacía con un defecto, se entendía que era como consecuencia de un pecado que habían cometido sus antepasados. Y Bartimeo cargaba con esa desgracia. Todo el mundo lo miraba con cierta ojeriza.
ojeriza. Cuando miramos a Bartimeo, el autor sagrado lo dibuja con tres colores. Tres colores que él lo tira de un solo pincelazo. Bartimeo era ciego, mendigo y cansado. ¿Cómo era Bartimeo? No, ciego, mendigo y cansado. ¿Cómo era Bartimeo? Mendigo porque, pongo la palabra así, que significa que pedía. Ven. Entonces, el primer color de Bartimeo era muy oscuro, era ciego. Bartimeo penosamente tenía dilatadas retinas, sediento de luz. Y él está encarcelado en un mundo pequeño y sin horizonte. Vive en las tinieblas de la ignorancia. No distingue los colores ni posee la idea de la proporción o la distancia. Gruesas persianas cierran las ventanas de sus ojos. Ahora bien, tú y yo somos Bartimeo cada vez que nuestro mundo se cierra y los caminos se estrechan. Cuando vivimos en la ignorancia y no tenemos a dónde ir. Si la noche de nuestras carencias humanas determina nuestra existencia, somos Bartimeo. ¿Qué es lo que somos? Bartimeo. El segundo color de Bartimeo que presenta la fotografía está muy desteñido. Era mendigo. Bartimeo no sabía dar. Al contrario, siempre pedía y se contentaba con las migajas que caían de lo que le pasaban por el frente. Extendía la mano solo para pedir, pero nunca para dar. Algunos le dejaban caer un pedazo de pan, pero otros lo vituperaban porque atribuían su enfermedad a un gran pecado cometido durante su niñez. Bartimeo había perdido la autoestima y no valoraba su persona ni sus capacidades. Su felicidad y su futuro no dependían de sus decisiones, sino de cualquiera que transitara o no pasara delante de su vida. Si un día no sonreía, era por culpa de lo que lo habían ignorado o maldecido. Si una tarde no tenía con qué comer, el delito era de los comerciantes que no le daban nada. Era codependiente de la circunstancia y no poseía una actitud propia para enfrentar la vida. Su felicidad estaba hipotecada a lo que los demás hicieran o evitaran. Somos Bartimeo cada vez que nuestros límites nos encierran. Todo aquel que no sabe dar, sino que siempre espera ayuda de los demás, es un mendigo. Somos Bartimeo cada vez que nuestra alegría o nuestra tristeza depende de otros o de factores externos a nosotros mismos. Si tu felicidad o tu desgracia dependen de lo que los demás te hacen, te niegan o te dejan de hacer, tú eres un pobre Bartimeo que solo sabe pedir limosna de amor. El tercer color que presenta la tragedia de Bartimeo es el peor. Está sentado junto al camino. Los senderos de la vida, los caminos se hicieron para andarlo, para comunicarse con los demás. Pero en las afueras de Jericó hay un hombre sentado a la orilla de la vereda del camino que no tiene a dónde ir y prefiere ser espectador de la caravana que transitan delante de él. Bartimeo pudo elegir otro lugar, pero eligió justamente un lugar por donde caminaba mucha gente. La verdad es que Bartimeo no tiene a dónde ir, pero lo más grande es que no tiene con quién ir. Somos ciegos cada vez que perdemos el objetivo de nuestra existencia y creemos que todos los senderos, que todos los caminos están cerrados. Somos mendigos cuando dependemos de lo que a los otros les sobra. Cuando dejamos el bastón de peregrino nos aletargamos en la pasividad, dejando a los demás decidir por nosotros. Somos fatigados a la orilla de la vía. Hay muchos hombres y mujeres que se ubican delante de una botella de ron. Otros que pasan delante, que viven, muchas mujeres que viven pendientes del salón, pero no muchos frente a un televisor, y otros muchos
pendiente a las redes sociales. Algunos no solo están sentados, sino postrados ante la droga. Hay quienes se colocan a la mesa y solo quieren ser servidos, pues no son capaces de levantarse para servir a los demás. Existen los que se establecen en su trono para ser admirados y considerados por los demás. Y un grupo prefiere estar en el poder para oprimir y abusar de los demás. Y en eso nos damos cuenta a lo largo de la historia. Sube un gobierno, viene otro, y el que viene lo hace peor que el que estaba. Entonces, y acusamos al gobierno, a los grandes funcionarios, pero fíjense en la realidad de aquí. Fíjense en la realidad de aquí, que incluso los que suben hacen menos que lo que estaban haciendo los otros. Entonces, dice la palabra también que Bartimeo era ciego, pero Bartimeo no era sordo. Vamos a ver, Bartimeo era ciego, pero no era sordo. Bartimeo era ciego, pero no sordo. Bartimeo escuchó una algarabía como nunca la había visto, la había oído. Escuchó un gran sonido, algo pasaba, algo grande estaba pasando delante de él. Y no era una bulla ordinaria como había pasado en otro momento. Y él preguntó que qué es lo que pasa. Y le dijeron que el problema era que estaba pasando Jesús. Jesús pasó delante de Bartimeo. Jericó, es importante saber que este pueblo era muy significativo. Por este pueblo fue que entró el pueblo judío cuando salió de la esclavitud y llegó a la tierra prometida. Y era un lugar donde transitaba mucha gente, un cruce de mucha gente. Y por eso crucetaba mucha gente, pero Bartimeo puso el oído y se dio cuenta que algo grande pasaba. Y preguntó y le dijeron que era Jesús. Bartimeo era ciego, pero no era. Pero Bartimeo era ciego, pero no era mudo. Vamos a ver, Bartimeo era ciego, pero no era. Pero no era. Por eso Bartimeo, cuando escuchó que era Jesús que pasaba por allí, Bartimeo sabe que Jesús va rápido, que Jesús anda deprisa y que no puede perder la oportunidad. En un lenguaje nuestro se dice que las oportunidades son calvas y hay que agarrarlas por la moña. Por eso en ese preciso momento, desde su postración, lanzó un grito en medio de la multitud. Y se dieron dos grandes melodías. Saber Bartimeo que Jesús pasaba y él pronunciar ese gran grito que dijo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Bartimeo hace esto en medio de la muchedumbre. Y él dijo 3 artículos: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué dijo Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. En la Biblia, solo 2 personas llaman a Jesús por su nombre. Solo 2. Bartimeo y el ladrón en la cruz. Nadie más llama a Jesús por su nombre. Nadie más. Los demás le dicen maestro, Señor. ¿Qué significa cuando tú llamas a una gente por su nombre? Que le tiene confianza. Y la fe hizo que Bartimeo llamara a Jesús por su nombre, como aquel que lo conocía desde hace mucho tiempo. Pero cuando él le dice Jesús, ya lo está comprometiendo. Pero cuando le dijo hijo de David, le dijo muchas cosas. Le dijo que él era el prometido, que de él era que se hablaba en el Antiguo Testamento. Si Jesús no le responde a Bartimeo, ¿qué iba a pasar? Que la gente iba a dudar. Ven acá, porque si llaman al hijo de David, este no responde. ¿No es él entonces? Sin embargo, Jesús se vio comprometido a responder. Y es el poder de la fe, mover a Jesús. Y le hace la petición: ten compasión de mí. Pero fíjense, muchas veces buscamos la sanación física. Pero el problema de Bartimeo no era la ceguera solamente. Era que estaba postrado en el camino, que estaba cansado, que vivía una vida sin horizonte. Era un hombre totalmente derrotado, con una autoestima por el suelo. Entonces, ten compasión de mí. Bartimeo le estaba pidiendo una sanación integral de toda su vida, un cambio en su vida. Él dio el primer paso.
La multitud intentaba callar a Bartimeo, pero él, cuando lo intentaban callar, más fuerte gritaba. ¿Por qué? Porque tenía la certeza, la fe de que eso se iba a lograr. Y la fe tiene una actitud positiva. El que tiene una actitud negativa no tiene fe, o la fe está muy pobre. La fe tiene una actitud positiva de que usted va a lograr eso. Y recuerden que el Señor dijo: yo estoy con ustedes hasta el último día. No tengan miedo. Y si Jesús está con nosotros, ¿qué es lo que uno no puede lograr? No hay nada humano que sea imposible. No hay nada imposible para Dios. Cuando confiamos y tenemos fe, podemos lograr hasta lo imposible. Y por eso Bartimeo gritaba más fuerte. Y él gritaba más fuerte. Y ante el grito confiado de Bartimeo, Jesús se detuvo. Fíjense lo que es la fe. Jesús se detuvo. Escuchó la voz de Bartimeo. Y Jesús dijo 3 palabras clave. Llámenle. Dijo una palabra clave, dijo: llámenle. Y hubo uno de la multitud, que no se dice el nombre, porque es uno de la muchedumbre, es un discípulo anónimo, y en el que nos representa a cada uno de nosotros, que dijo 3 artículos interesantes. Ánimo, levántate, te llama. ¿Qué le dijo el discípulo? Ánimo, levántate, te llama. Cuando le dice ánimo, le está diciendo a Bartimeo: recobra fuerza. Y algo interesante, Jesús no fue allá donde estaba Bartimeo, dijo: llámenlo, porque Bartimeo tenía que poner de su parte. Y el discípulo que lo llamó lo hizo correctamente. Ánimo, o sea, recobra fuerza. Tu grito ha sido escuchado. Deja tu pesimismo y tu falta de esperanza. Anímate, porque si tú no reaccionas por ti mismo, ninguno puede suplirte ni ayudarte. Despójate de tu actitud de derrota. Tú puedes ser protagonista de la historia y no simple víctima de las circunstancias. Y Dios nos eligió y permitió que viniéramos a la vida para que cada uno de nosotros sea protagonista de la historia. Y a cada uno de nosotros Dios nos ha dado los talentos necesarios para que podamos destacarnos y dejar nuestras huellas en este mundo, dejar el mundo mejor que como lo encontramos. Y por eso, como Jesús, como este discípulo le dijo a Bartimeo: ánimo, ese ánimo también recobrémoslo nosotros. Y cuando le dice levántate, no te quedes sentado, ponte en pie. Ahora hay alguien que se ocupa de tu persona y de tu historia, porque ha tenido compasión de ti. Llegó la hora de cambiar de actitud, de postración ante los demás, causando lástima por tus carencias. No es justo que proyectes esa imagen de ti mismo. Alza la cabeza, levántate. Y cuando le dice te llama, le está diciendo: tu grito se ha hecho notar, pero ahora los papeles se han cambiado. Jesús mismo te llama con su nombre. Jesús lo llamó por su nombre. Y Jesús tomó el caso en sus manos. Y algo interesante, le decía ahorita, Jesús cambió de camino. Y es que cuando Jesús cambió de camino, eligió el camino más largo, más difícil, para llegar hasta donde Jesús, hasta donde Bartimeo. Así también Jesús sale a nuestro encuentro. Y Jesús sale a nuestro encuentro a través de un catequista, a través de un misionero. Y Jesús sale a nuestro encuentro a través de una palabra que puede cambiar nuestra vida. Por eso tengamos el oído atento a la voz de la palabra, a la voz del Señor, a la palabra de Dios. Y dejémonos afectar por la palabra, dejémonos transformar. Y dice la palabra que cuando dijeron te llama, fíjense que esta es la síntesis de la evangelización. Ir junto a cada uno de nuestros hermanos que no tienen fuerza para seguir adelante. O sea, estamos llamados a inyectar optimismo, a tener una actitud optimista frente a los desafíos de la vida, a tener fe y a confiar que el Señor está con nosotros. Que el Señor a cada uno nos ama de manera particular, y porque nos ama se ocupa de nuestro caso como se ocupó del caso de Bartimeo. Ahora bien, debemos pedírselo con fe y tener la confianza de que Él tiene el poder para hacerlo. Luego dice la palabra que Bartimeo arrojó el manto.
Ese manto equivalía aproximadamente a 36 libras ese manto que llevaba encima, y lo usaba para cubrirse de los vientos, para cubrirse de la arena del desierto. Y él arrojó el manto. Cada uno de nosotros tiene algún manto que le impide llegar a los pies de Jesús. Hoy es el día para uno arrojar ese manto. Para uno obtener la gracia de Jesús, tiene que pagar un precio, hay que pagar un peaje. Y ese peaje es dejar ese manto que nos tiene cubierto, que no nos permite avanzar. Es probable que ese sea el manto que lo tenía postrado. Pregúntese cada uno cuál es el manto que no le permite llegar a los pies de Jesús. ¿Cuál es el manto que no le permite consagrarse a Jesús? Que no le permite participar activamente de la iglesia, que no le permite participar de la vida en comunidad, que no le permite participar de la Eucaristía. Cada uno pregúntese. Y hoy es el día para uno arrojar ese manto. Bartimeo pagó el precio, arrojó el manto y y de un brinco llegó a los pies de Jesús. Llegó a los pies de Jesús. Y este es el significado profundo. Hay que despojarse de la ropa de tristeza, de frustración, renunciar a la baja autoestima que uno tiene de sí mismo. Y cuando Jesús nos llama, y nos llama hoy, hay un manto en juego. Todos nosotros tenemos algún obstáculo que nos impide llegar rápidamente a donde Jesús. Dice la palabra que cuando él arrojó el manto dio un brinco. Y el brinco es símbolo de conversión. Y cada uno de nosotros está llamado a dar ese brinco. Ese brinco que implica de uno salir de su zona de confort. Es muy bueno quedarse acostado los domingos en la mañana. Es muy bueno quedarse en la casa. Pero hay que desacomodarse, salir de la zona de confort y saber que para llegar a la resurrección, para llegar a la tierra prometida, hay que pasar por el desierto. Que para uno llegar a la plenitud en la vida, tiene que sacrificarse y hacer algún esfuerzo. Y dice la palabra que él vino donde Jesús y le dijo Rabunit. Cuando dice Rabunit, le dice maestro, tú eres el que enseña a vivir. Eso es lo que le está diciendo Bartimeo. Y luego le hace la petición. Él le pide que vea. Y cuando le pide que vea, ¿qué le dice Jesús? Vete. Y en el camino recobró la vista. Pero lo más interesante es que le seguía por el camino. No solo que quedó sanado, sino que le seguía por el camino. Porque él recibió una sanación interior, sobre todo, y luego la sanación física. Y en eso consiste la conversión, en uno dar el paso de los atajos de la vida, de las preocupaciones de la vida, y poner nuestra mirada en Jesús y seguir el camino de Jesús. Y el camino de Jesús es asumir el estilo de vida que él nos propone en el Evangelio. Podemos notar que Bartimeo, cuando fue sanado, no se devolvió a buscar el manto, dejó atrás ese manto, porque hay que pagar un precio, como le dije ahorita. El joven rico no fue un discípulo del Señor porque se apegó a la riqueza. Y todo es vanidad de vanidades. Todo lo material son medios en sí mismos. El fin para uno alcanzar la plenitud, alcanzar la salvación, debe ser Jesús. Ojalá que nosotros nos abramos nuestro corazón a la palabra de Dios y dejemos que la palabra de Dios, la llamada de Jesús a través de su palabra, transforme nuestra vida como transformó la de Bartimeo. El Señor nos bendiga.